Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video. La energía de Rusia se ha paralizado por completo. La capital rusa enfrenta un desastre y hay una escasez histórica de gasolina y petróleo. Debido a que las refinerías clave han sido destruidas simultáneamente, la producción ha caído al nivel más bajo en más de 2 décadas. Y una crisis en cadena devastadora está asfixiando directamente todas las arterias de transporte dentro de Rusia. Miles de conductores rusos han huido durante la noche, los precios han subido y se han establecido 59 puntos de control para detenerlos. La nación, desesperada por cada litro de gasolina, ha desatado una ola de turismo de combustible sin precedentes en la historia, convirtiendo las fronteras internacionales en filas de autos atascados durante 24 horas y desatando tensiones fuera de las zonas fronterizas. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas y el mercado negro está en auge. La aparición de Guardia Nacional, largas filas en las gasolineras y la política de racionamiento. El sistema de turnos, basado en placas pares e impares, y el precio récord que supera los $200 por litro en el mercado negro, revelan el nivel de caos civil. Bienvenidos al programa de distribución de combustible a través de los puntos de control, incluso cuando los retenes intentan detenerlo. Suscríbanse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias a nuestra audiencia. El caos, el desastre de la crisis, el mayor problema de combustible en los últimos 21 años bajo Putin. Damas y caballeros, cruzar las fronteras terrestres de la Federación Rusa en este momento. Esto atraviesa la mayor crisis de combustible en los últimos 21 años de Putin. Al recibir a los visitantes, no es la inmensidad majestuosa de una gran nación lo que se muestra, sino una crisis de combustible a gran escala que está sofocando todas las arterias del tráfico. Los letreros de "no hay gasolina", que antes eran raros, ahora son comunes. Las dificultades aumentan y se han establecido controles para detenerlo. Es amargo para miles de conductores rusos que atraviesan la infraestructura de un país que alguna vez fue considerado una superpotencia energética global. Rusia, bajo el mando del presidente Vladimir Putin, aparece como una fortaleza que está cerrando sus puertas al mundo exterior. Las estadísticas en el puesto de control de 2026 muestran que se ha logrado detener. El número de conductores rusos solo alcanzó alrededor de 2.99 millones de viajes. Esto representa una caída de aproximadamente el 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior y es el nivel más bajo desde hace mucho tiempo, más allá de lo que los puestos de control han podido detener. La terrible escasez de combustible está cubriendo el vasto territorio de Rusia, congelando por completo las cadenas de suministro logístico y convirtiendo lo que solía ser un verano turístico animado en un recuerdo lujoso y lejano. Las regulaciones para prolongar la guerra estancada en Ucrania, impulsada por el Kremlin, han convertido este vasto territorio en una tierra llena de peligros a la que ningún viajero internacional quiere acercarse. Miles de rusos huyen durante la noche, buscando desesperadamente una ruta segura. Sin embargo, tan pronto como cruzan la línea fronteriza, los puestos de control de tránsito los detienen. Se enfrentan a un fuerte shock y a estrictas medidas de control que impiden su paso. Así que, desde Europa, Asia Central o la región del Cáucaso, todos se ven obligados a huir. Miles de rusos escapan durante la noche. Se han incrementado los controles, estableciendo 59 puestos de control. Miles de conductores rusos, para evitar los ataques de drones del enemigo, han estado interfiriendo continuamente la señal GPS en un área extensa. Como resultado, los dispositivos de navegación quedan completamente inutilizados. Los mapas inteligentes y la localización automática dejan de funcionar durante kilómetros, convirtiendo los viajes normales en una trampa mortal de supervivencia en las carreteras. Avanzando durante la noche, los problemas logísticos aumentan.
Se incrementan los controles y se establecen más puestos de control para bloquear el paso. Esto hace que pierdan la capacidad mínima de moverse incluso dentro de sus propias rutas nacionales. La crisis de combustible dentro de Rusia ya no es solo una molestia o un problema cotidiano, sino que se ha convertido en una brecha estratégica militar que paraliza el ritmo de la sociedad. La causa raíz que encendió la chispa de esta crisis comenzó en mayo de 2026, cuando el ejército ucraniano lanzó operaciones de ataque precisas contra Ngọn lửa khủng hoảng này bắt đầu từ tháng 5 năm 2020. refinerías clave ubicadas profundamente en territorio ruso. La capacidad de producción se vio gravemente afectada justo cuando la demanda de combustible alcanzaba su punto máximo en verano, haciendo inevitable el colapso en cadena. Filas interminables de autos se formaron poco a poco frente a las estaciones de servicio durante toda la noche, haciéndose cada vez más largas. Con la demanda de combustible alcanzando su punto máximo en verano, el colapso en cadena era inevitable. Rusia tuvo que imponer una política de austeridad extrema al limitar la gasolina. Incluso el almacenamiento de combustible en bidones adicionales o recipientes de plástico, que solían ser salvavidas para los viajes largos, fue estrictamente prohibido. Durante las noches, se cerraba completamente el acceso a la gasolina para los civiles, concentrando todo el suministro en el ejército, estableciendo puestos de control con fuerzas de seguridad y vehículos de emergencia. Los indicadores económicos oficiales de la Agencia Nacional de Estadísticas, SOSTAR, han minimizado la gravedad del desastre. Sin embargo, el número de conductores rusos ha aumentado aproximadamente un 14% desde que comenzaron los recorridos nocturnos y los estrictos controles. Las mercancías fueron transportadas por conductores nocturnos, con una fuerte presencia militar y estrictos controles. Công bố tình hình căng thẳng tại các cây xăng leo thang đến mức Bộ Nội vụ và lực lượng vệ Puestos de control para detenerlos. Estallaron disturbios y peleas. En todo el país, la policía lanzó constantemente operativos para erradicar el mercado negro, donde los oportunistas vendían gasolina a precios exorbitantes, aprovechándose del caos y la desesperación del público. En la autopista estratégica M4, que lleva al Mar Negro a través de la región de Krasnodar, a miles de conductores solo se les permitía cargar un máximo de 30 litros de gasolina. Restricciones similares también ocurrieron en puntos de tránsito del sur, como la provincia de Rostov o la región de Stavropol. Lo más preocupante es que en las regiones del norte de Rusia, como Irkutsk y la región de Savikovsky, donde la distancia entre los puntos de abastecimiento puede ser de cientos de kilómetros, la situación es aún más grave. Un puesto de control donde la gente hace fila solo para conseguir unos pocos litros de gasolina se ha convertido en una amarga tragedia. En la ciudad de Irkutsk, el conductor Ruslan Bolotov tuvo que instalar baños portátiles a lo largo de las rutas de salida que atraviesan la ciudad. Đến mức thị trưởng Irkutsk, ông Ruslan Bolotov đã phải cho lắp đặt các nhà vệ sinh vi động dọc theo các lối ra xa lộ gần trạm xăng để phục vụ nhu cầu tối thiểu của người dân. Para controlar y evitar, miles de rusos están en una irónica lucha por sobrevivir al colapso de la infraestructura. Incluso en muchas ciudades grandes han surgido redes de comercio clandestino como hongos, donde la gasolina se entrega directamente a domicilio a precios exorbitantes. Las personas que huyen suelen viajar durante la noche, y solo aquellos que pueden pagar lo suficiente logran escapar de la desesperante espera en las filas. La situación fuera de control obligó a las autoridades locales, en provincias como Tabo o Khost, a imponer estrictas medidas de distribución de gasolina, basadas en el número de placa, par o impar según el día. En el mercado negro, el precio de la gasolina A90 y 5 se ha disparado, lo que llevó a la imposición de estrictas medidas de distribución de combustible basadas en el número de placa, par o impar según el día. El precio alcanzó un récord histórico al superar los 200 rublos por litro. Las dificultades en Crimea no se detienen en el congelamiento de las redes. Cuando los proveedores de servicios de internet no están en la lista de infraestructuras esenciales, se quedan sin suministro diésel para los generadores eléctricos. Miles de conductores tuvieron que conducir de noche para escapar de la situación. Y para un turista extranjero, manejar un auto en Crimea en este momento es como jugar a la ruleta rusa llena de peligros. Incluso si logras encontrar gasolina, el pago es como darse contra un muro bajo el peso de las sanciones y los controles, ya que las tarjetas de crédito extranjeras están bloqueadas. Si no tienes efectivo o una tarjeta local, comprar un litro de gasolina se vuelve imposible para los conductores internacionales,
ya que las tarjetas de crédito extranjeras están inutilizadas. Si no tienes efectivo o una tarjeta local, comprar 1 litro de gasolina también se vuelve algo imposible. Esto ha desencadenado una ola de migración en busca de combustible a través de las fronteras, algo nunca visto en la historia moderna. Los ciudadanos rusos comenzaron a cruzar las fronteras hacia Kazajistán y Bielorrusia, creando el fenómeno amargo del turismo de combustible. Largas filas de autos se extienden interminablemente al cruzar hacia Kazajistán, retratando una escena caótica y amarga. Largas filas de autos se extienden interminablemente cruzando la frontera entre Rusia y Bielorrusia solo para conseguir combustible. Bin Sang ha documentado la escena caótica en las regiones fronterizas. La tensión más intensa y asimétrica estalló en la frontera sur que limita con Kazajistán. Miles de conductores rusos entraron en Kazajistán, lo que provocó la instalación de puestos de control y la indignación de los residentes locales de Kazajistán en las redes sociales. Para proteger las reservas nacionales, el gobierno de Astana actuó de inmediato y con firmeza. Trên mạng xã hội, Para proteger las reservas nacionales, el gobierno de Astana actuó de inmediato y con firmeza. Se establecieron controles policiales móviles operando las 24 horas al día, los 7 días de la semana, a lo largo de las rutas fronterizas, junto con una regulación que solo permite a cada vehículo cruzar la frontera una vez al día. Se implementaron inspecciones mecánicas extremadamente estrictas para detectar tanques ocultos y depósitos adicionales modificados instalados debajo de los vehículos. Estas medidas exhaustivas han convertido los procedimientos aduaneros en inspecciones que duran horas, paralizando por completo el transporte comercial entre ambos países. Solo entre el 2 y el 4 de julio, miles de conductores rusos pasaron la noche esperando, mientras que la prohibición de exportar gasolina y diésel por carretera y ferrocarril desde Kazajistán se extendió hasta mayo de 2027. Este es el resultado de las medidas estrictas de los países vecinos para controlar y prevenir. năm 2027. Hệ quả từ các Los conductores rusos, una vez más, se enfrentan a la escasez debido a la cuota estricta de 40 litros al cruzar por el paso de Atacana. Los conductores rusos volvieron a colapsar el puesto de control, lo que se ha convertido en un desastre de seguridad y económico para la región. El alto precio por la determinación de no abandonar la guerra de cada lado, junto con los ataques cada vez más precisos de Ucrania, ha impuesto restricciones. Destruyó directamente la industria turística de Rusia. En los primeros 6 meses de 2026, la cantidad de turistas internacionales destruyó directamente la industria turística de Rusia en los primeros 6 meses de 2020. La llegada de turistas a Rusia cayó un 19,6%, alcanzando el nivel más bajo en los últimos 5 años. Incluso en plena temporada alta de verano, la escasez de combustible ha bloqueado toda posibilidad de desplazamiento y ha borrado a la Federación Rusa del mapa turístico. De manera cruel, los paraísos vacacionales junto al Mar Negro, como Sochi o Anapa, que solían estar llenos de turistas en cada temporada de verano, ahora enfrentan un panorama desolado, como ciudades donde las rutas principales han sido interrumpidas. A lo largo de la carretera principal, EM4 cientos de casas de huéspedes y restaurantes tradicionales rusos, que sobrevivían gracias al flujo constante de turistas en tránsito, están siendo devastados en cadena y presentando solicitudes de bancarrota una tras otra. No solo se han reducido los flujos de turistas que solían atravesar las autopistas, sino que también se han establecido controles para detenerlos. Esto ha provocado una devastación en cadena y la presentación sucesiva de solicitudes de bancarrota. No solo los flujos de turistas internacionales, sino que también los propios ciudadanos rusos han tenido que soportar el impacto devastador de esta crisis. Solo en el mes de junio, la tasa de reservas hoteleras en todo el país cayó un 16%. Al analizar por cada localidad, el panorama general se vuelve aún más sombrío. El sector turístico de Moscú perdió un 15%, Krasnoyarsk disminuyó un 25%, mientras que la provincia de Rostov sufrió pérdidas de hasta un 30%. Las agencias de viajes se encuentran en una situación difícil sin otra opción. tổn thất lên tới 30%. Miles de agencias de viajes
se encuentran en una situación difícil, sin otra opción más que cancelar en masa los paquetes turísticos de verano ya vendidos a la gente, porque los boletos de avión han subido demasiado. Lo más amargo es que en la península de Kim, el epicentro del desastre del combustible, donde el transporte por carretera es vital. Conducir de noche, precios elevados, es el resumen más realista y sombrío de este colapso económico. Esto no es una fluctuación temporal, sino la manifestación de una crisis estructural, con señales claras de que se está prolongando cada vez más. La razón por la que esta crisis no tiene salida es la infraestructura deficiente. Miles de conductores rusos se han convertido en objetivos de ataques sistemáticos, desde los ataques con drones de Ucrania que penetran profundamente en la retaguardia. Según análisis internacionales, aproximadamente entre el 20% y el 45% de la capacidad total de refinación nominal de Rusia ha sido desactivada tras una serie de ataques nocturnos, lo que ha provocado un aumento de los riesgos y la instalación de puestos de control para evitar más daños. Todos los días, miles de rusos circulan toda la noche y la región de la capital Moscú se ha visto obligada a aumentar la seguridad y establecer medidas de procesamiento. Igualmente grave, se prevé que la refinería de Kapornia, que abastece la mayor parte de la demanda de combustible de la capital, tendrá que cerrar al menos durante 6 meses, e incluso podría extenderse hasta 2027 el nivel de daño en la refinería de Kivisi, que representa hasta el 6% de la producción nacional total, con una capacidad de 415,000 barriles por día, revela una realidad. Esto va más allá de simples fallas comunes. Los ataques de alta precisión del ejército ucraniano impactaron directamente en el sistema central de hidrocraqueo. Se requiere probar la tecnología funcionando durante toda la noche, con altos riesgos de fallas para poder recuperarse. Estas graves pérdidas se vuelven imposibles de reparar cuando las sanciones tecnológicas de Occidente impiden las reparaciones. Las enormes torres de la era soviética y los componentes occidentales de alta tecnología han extendido el tiempo de reparación de unas semanas a varios meses. Incluso con la ayuda de Occidente, el tiempo de reparación se ha extendido de unas semanas. Rusia siente profundamente ese impacto. Hasta los puntos de control se han reforzado y bloqueado. Para los conductores rusos, operar vehículos con motores de combustión interna se ha convertido en una pesadilla, lo que ha provocado un cambio fundamental en el comportamiento del consumidor, obligando a circular toda la noche y estableciendo 59 puntos de control. Es algo muy fuerte. Las estadísticas de la agencia de análisis VetoStart muestran que las ventas de autos eléctricos e híbridos han aumentado inesperadamente en Rusia, desde junio hasta mediados de julio. Las filas de autos circulando toda la noche y el número de autos eléctricos e híbridos aumentaron inesperadamente un 80%, y las estaciones de carga eléctrica operadas por el Grupo Energético Nacional, Rosatom, lo que se ha convertido en la prueba más vívida del éxodo de la gente para dejar de depender de la gasolina. En general, la crisis de combustible ha restringido y manipulado todo el funcionamiento, convirtiéndose en la prueba más vívida del éxodo de la gente para dejar de depender de la gasolina. El destino del país. Una nación que alguna vez fue un gigante exportador de energía, ahora miles de conductores rusos tienen que conducir toda la noche, comprando cada vez más caro, enfrentándose a un colapso total en la historia. El daño profundo en la cadena de suministro demuestra que el costo de controlar el frente ha penetrado y destruido directamente la vida de miles de conductores rusos, afectando y devastando directamente la vida civil en Rusia. Ese es el precio más alto de la ceguera estratégica y de una guerra prolongada y estancada. ¿Puede un país que ha sido cortado de sus arterias logísticas hasta este punto seguir resistiendo y mantener una guerra prolongada, consumiendo recursos internos durante cuánto tiempo más? La impotencia de las multitudes que intentan detenerlo. Miles de disparos de artillería cùng những biến động rạn nứt từ mặt trận, liệu chính quyền Moscow sẽ làm được? Puestos de control bloqueando